Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Estamos leyendo Este dolor no es mío de Mark Walling y por primera vez en el libro nos mandan un ejercicio que está bien bacano. Te los voy a decir rapidito para continuar a leer lo que el autor nos está exponiendo. En el ejercicio número 1, él dice que debemos investigar nuestra queja nuclear, que es como la queja familiar. Y esto nos va a ayudar a avanzar. Entonces dice que nos concentremos en un problema de la vida que tengamos. ¿Cuál es la cuestión más profunda que queremos curar? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Y esto lo vamos a escribir, lo primero que se nos ocurra. Y luego vamos a leer lo que hemos escrito y vamos a ir viendo lo que nos parezca más importante. El ejercicio es rapidito y es chévere. Ya yo empecé a hacerlo y se los recomiendo realmente. Entonces, después que pasó todo esto, ¿verdad? Él nos va a hablar de un caso de una persona que hizo este ejercicio y la persona se llama Sandy. El experto, que es Mark Walling, le va a analizar el caso. Entonces, Sandy decía, me voy a morir. Ahora sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía a la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear, que es lo que debemos hacer nosotros, que seguramente no tenemos un trauma tan grande como el de Sandy. A ver, ella decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Bienvenida, Cuñiz, Gladys y Batido de Lechosa. Un besito para las dos. Sandy también necesitaba ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y le impedía viajar en avión y usar ascensores. Conozco gente así. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, la dominaba un pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Esas son las frases que debemos registrar y revisar. Sandy, imagínate tú, era una muchachita, tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando había matado a su padre, a su madre y a su hermana menor en las cámaras de gas de Auschwitz, con razón. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre, 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano he trabajado con muchos descendientes de víctimas y de supervivientes del Holocausto, Sandy no lo había asociado nunca. Ok, Katy y Alex, bienvenida, Yolmanchirinos. Seguimos. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizá llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy, saber que me voy a morir y no poder hacer nada por evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Está claro que sus abuelos y su tía habrían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando las conducían a la cámara de gas. ¡Wow! León, Diana, bienvenidos. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo, que lo había relatado. Y después, evidentemente, los invadiría un pánico inmenso. El final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación.
El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos trágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ajá. Ahora ya lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy, siguiendo mis orientaciones, les dijo: he estado aterrorizada igual que vosotros y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él. Y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que queréis para mí, y sé que es una carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros, contigo, abuelita, contigo, abuelo, y contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras ella, que los tres le sonreían y le impartían su bendición, deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba del amor que le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz por fin de determinar el origen de su claustrofobia y de su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. Ok. Si ven la película o la serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, vamos a entender un poquito más. Lorena, otra paciente, digamos, de Mark Walling. Me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo horrible en el futuro. Bienvenida, patica caliente. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tenía 19 años y sufría ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que cuando estaba con amigos tenía sensaciones de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar que esta ansiedad 3 años antes y así a la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que le recetaban le aliviara los síntomas. Bienvenida, Katy. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. Lo tenía en la mente. La infección de vejiga se la acabó curando, pero a ella le seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. Ok, Mark, que es el experto, ¿y si la infección de vejiga no se te curara nunca?, le preguntó. Tendría dolor, le contestó ella, estaría deprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito, tendría ansiedad constante y sería una fracasada. ¿Qué tal? Blaes, bienvenida. ¿No te llaman la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena, que es lo que vamos a investigar en nosotros mismos? ¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada? Advertirás que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga. Vamos a dejar en suspenso de momento las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Bienvenida, Ale, gracias por estar allí. Para ayudarla a que profundizara más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando estamos intentando articular nuestro miedo peor y nos quedamos bloqueados, suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginarnos lo peor que le puede pasar a una persona diferente a nosotros.
Veamos lo que surgió en el caso de Lorena. Ok, en la otra sesión Mar le pregunta, ¿qué es lo peor que le podría pasar a otra persona que no sea a ti? Y Lorena le responde, que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y termine por suicidarse. Dios, salud por eso. A ver, ¿cómo continúa? Y dice el autor, ¿verdad que estas palabras tienen enjundia? Volverse loca, acabar ingresada en un psiquiátrico, suicidarse. Ahora vamos a combinarlo todo para ver qué sacamos en limpio. Tenemos a una persona fracasada, que dice ella, que está restringida, que se vuelve loca y acaba ingresada en un psiquiátrico, donde termina por... Quizá te estés preguntando de dónde salen todos estos datos y ahora lo vamos a descubrir. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear. En el capítulo 8 estudiaremos más a fondo lo que es la frase nuclear. Frases nucleares de Lorena. Oído a la tambora. Seré una fracasada. Me volveré loca y acabaré en un psiquiátrico y terminaré por... Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena desveló también un trauma crucial de su historia familiar. Vamos a abrir el álbum familiar de Lorena, dejándonos guiar por las palabras con que expresó el peor de sus miedos. Todos tenemos miedos, unos más profundos que otros. Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la etapa siguiente de nuestro mapa del lenguaje nuclear. Y el autor, las llama preguntas puente. Génesis 04, bienvenida a la lectura. Pregunta puente de Lorena. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado que acabó ingresado en un psiquiátrico y que se... Diana, el abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y tachada de la fracasada loca. También ella había estado ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar de ella casi nunca. Sin confesarlo, esperaban que como hizo su padre. Puchi 1, 2, 3, 4, bienvenida. Y Gabriela también. Estamos leyendo Este dolor no es mío, de Mark Walling, y cómo influye en las historias familiares, en los traumas de las generaciones posteriores. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren una suerte muy difícil, suele ser más fácil rechazarlos que sentir el dolor de quererlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira por este motivo. Era más fácil rechazarla que querer. Perdón. Un poquito de café para mejorar eso. Y dice acá, como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo fracasado, rechazado, y en la generación siguiente con la tía fracasada y también rechazada. Ahora le tocaba a Lorena completar el triplete de fracasados y ampliar el dolor a una tercera generación. El duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo.
Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de una manera tan trágica, quitándose la vida. Más aún es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias de la vergüenza, la turbación, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver, las deudas económicas, la incertidumbre religiosa y pare de contar. Mire, les voy a decir algo. En mi casa se decía mucho que si se moría una persona ahora, faltaban dos más. Creo que tiene que ver algo con esto. Este destino rondaba a Lorena, que es la paciente de Mark, pero todavía no era inevitable. Cuando Lorena hubo entendido que los miedos que portaba no surgían de ella, fue capaz de dejárselos a sus legítimos propietarios. Le pedí que visualizara a su abuelo y a su tía como si los tuviera delante. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor hacia los dos. Se imaginó que le estaban apoyando para que estuviera bien y que le bastaría con exhalar la ansiedad de su cuerpo y enviárselos a ellos. Pasó varios minutos respirando y me dijo que sentía el cuerpo más ligero y más en paz. Les pidió a ambos su bendición para poder vivir feliz, a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía para nada que ella aportara la ansiedad de ellos y que esto no tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Les prometió a ambos que no seguiría aportando esta ansiedad y se imaginó que, en una situación futura de ansiedad, podría devolverles a ellos esa ansiedad con un soplo. Al cabo de una sesión, Lorena quedó libre del pánico que la estaba consumiendo. Cuando me pregunta al autor por las consecuencias sobre mi práctica clínica de las últimas investigaciones sobre la neuroplasticidad, suelo acordarme de Lorena, su capacidad de pasar de un estado de ansiedad dominante a otro estado en el que tenía más paz y equilibrio. Ilustraba de manera gráfica lo bien que se puede asociar la historia familiar personal a la conciencia presente. Cuando hemos establecido las conexiones claves y practicamos el centrarnos en nuestras imágenes y experiencias sanadoras, estamos sentando las bases de nuevas vías neuronales. De este modo, la curación puede tener una eficacia sorprendente. Maravilloso. El libro que nos ocupa, Este dolor no es mío, de Mark Walling, y vamos por la página Alexa de Rivero 58. Un poquito de café para continuar. El lenguaje nuclear como brújula. Algunas veces el lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear es tan persuasivo que nos obliga a buscar respuestas en el cementerio familiar. Pero suele suceder que no podamos acceder fácilmente a la historia familiar que buscamos. Es una información que ha quedado oculta por la vergüenza, apartada por el dolor o protegida en forma de secreto familiar. Oh, sí. Y no son cosas de las que se suele hablar durante las comidas. A veces conocemos la historia traumática que está detrás de nuestro problema, pero no siempre establecemos su relación con nuestras experiencias actuales. A ver, el lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear puede servirnos de brújula que nos guía a través de las generaciones de angustia familiar no explicada. Puede llevarnos hasta un hecho traumático que espera que lo recordemos y lo exploremos para que le demos el descanso definitivo. Encontrarás a continuación una lista de preguntas que pueden ayudarte a desentrañar una parte del lenguaje nuclear de tu queja nuclear. Responde a cada una de ellas con todos los detalles que puedas. Ten la mente abierta, no cambies ni enmiendes
tus respuestas. Las respuestas a estas preguntas pueden arrojar luz sobre la relación entre un problema actual y un trauma de tu historia familiar. Entonces yo voy a continuar con mi ejercicio y dejaríamos en la lectura hasta mañana para ver en qué hemos adelantado. Dice acá, el lenguaje nuclear como brújula, y las preguntas son 10. 1. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando te apareció por primera vez el síntoma o el problema? 2. ¿Qué estaba pasando poco antes de que empezara? 3. ¿Qué edad tenías cuando hizo su primera aparición el síntoma o el problema? ¿Pasó algo traumático a un miembro de tu familia cuando tenía una edad parecida? ¿Qué sucede exactamente en el problema? ¿Cómo lo sientes en los momentos peores? ¿Qué pasa justo antes de que te sientas así o de que tengas el síntoma? 8. ¿Qué cosas lo alivian o lo agravan? 9. ¿Qué cosas te impide hacer ese problema o ese síntoma? ¿Qué te obliga a hacer? Y por último, si esa sensación o ese síntoma te duraran para siempre, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Ahora lee lo que has escrito. He aquí algunos temas que he observado que se repiten en las familias. ¿Reconoces en tu familia alguno de los temas siguientes? Ok, vamos a leer lo que tengo acá. Ok, lenguaje que se repite. Unos tips para mejorar esto. ¿Hay lenguaje que te parece que no encaja en el contexto de tu experiencia vital? En caso de haberlo, ¿puede pertenecer ese lenguaje a otro miembro de tu familia? Epicoc. Bienvenidos a la lectura. Edades que se repiten, importante. Yo tenía, a ver. Ok. ¿Existe alguna relación entre la edad que tenías cuando te apareció el síntoma o el problema y la edad de un miembro de tu familia cuando tuvo que pasar por una dificultad o un sufrimiento? Si, por ejemplo, tu padre o tu madre murieron jóvenes, tú a tu vez puedes desarrollar un problema o un síntoma que te limita la vida de alguna manera cuando alcanzas la misma edad que tenía tu progenitor al morir. Te puede resultar difícil inconscientemente ser feliz o hacer una vida plena cuando pasas de la edad a la que murió tu padre o tu madre. Tu problema o tu síntoma puede aparecer incluso cuando es tu hijo el que alcanza la edad que tenías tú cuando murió tu padre o tu madre. Bueno, mis padres fueron longevos. La edad creo que aquí no cuenta. Mi abuelita también fue longeva. A ver, hechos que se repiten. A veces nos invade inesperadamente un miedo, una angustia u otro síntoma cuando llegamos a un hito determinado de nuestra vida. Nos casamos o tenemos un hijo, nos rechaza nuestra pareja o nos vamos de su casa. Entonces, de pronto, como si se nos activara dentro un reloj despertador ancestral, empieza a aparecernos un síntoma. Cuando pasa esto, debemos preguntarnos si algún miembro de nuestra familia tuvo que sufrir o que luchar del mismo modo cuando vivió un hecho similar. Y otro aspecto, emociones, conductas y síntomas que se repiten. Haz memoria. ¿Qué fue lo que desencadenó tu problema o tu síntoma y lo puso en marcha? ¿Qué estaba pasando en un segundo plano? ¿Te abandonó alguien? ¿Te sentiste ofendido, rechazado o abandonado? ¿Pasó algo que te incitara a rendirte o a dejarlo todo? ¿Tu problema o tu síntoma reproducen o recrean una experiencia o situación determinada de tu primera infancia? ¿Se asemeja en algún sentido o algún hecho de tu historia familiar? ¿Se parece a alguna cosa que le pasó a tu madre, a tu padre, a tu abuelo o a tu abuela? Las respuestas a estas preguntas pueden desvelar pistas significativas a la hora de desentrañar
desentrañar una relación familiar. Bueno, yo voy a dejar la lectura en la página número 60. Voy a continuar con el ejercicio. Está bien interesante y si ustedes lo quieren hacer, búsquenlo en Este dolor no es mío de Mark Walling en la página anteriores a las 60. Nos vemos entonces, dejo esto colgado en YouTube, Instagram y TikTok en Renatas Tiendas Virtuales y nos vemos mañana a las 8 de la mañana hora de Venezuela. Un besito, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana con el ejercicio para los que querramos superar todos esos traumas que a veces no sabemos ni cuáles son. Un besito, chao, gracias.